Para el año 2003, la República Dominicana fue protagonista de un contundente desastre financiero que marcó un antes y un después en la historia de la banca nacional. La quiebra del Banco Intercontinental, mejor conocido como Baninter, respondió a un fraude colosal que causó el mayor impacto en la economía y política financiera de la nación. El índice de solvencia bancaria se situaba en un 8.8% para el año 2003, cifra que según el artículo 46 de la Ley 183-02 o Ley Monetaria, estaba por debajo de la cifra margen, que es un 10%. Ante el desfalco, el Estado tuvo que intervenir la entidad financiera y hacerse cargo del desmadre. Para responder a las deudas y pasivos de Baninter, el Banco Central erogó la suma de nada más y nada menos que 74.493.749.211 pesos. Dicha cifra, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, representaba entre 12 y 15% del Producto Interno Bruto de la nación y más del 66% del presupuesto nacional del año 2003. Como Movimiento Cívico Nacional, como representantes de Transparencia Internacional y como ciudadanos y ciudadanas, no guardamos silencio en el 2003 ni lo haremos ahora frente al escándalo de corrupción que más daño ha hecho al pueblo dominicano en toda su historia. En aquella ocasión denunciamos la responsabilidad y posible complicidad de las autoridades nacionales que por incontables años permitieron que se produjera tan enorme fraude. Varios directivos de Baninter tuvieron que dar cuentas en los estrados judiciales, acusados en su mayoría de lavado de activos y varios delitos monetarios. Entre ellos sobresale Ramón Báez Figueroa, quien se desempeñaba como presidente del banco. En el año 2007 fue condenado a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de 61.500 millones de pesos. Aunque la condena estaba pautada a cumplirse en el año 2017, para el año 2013 fue puesto en libertad condicional. ¿Cómo fueron estos años de estar encerrado? Porque eso sabe esa lágrima. Fue muy difícil para usted, imagino. Mira, fue muy doloroso, sobre todo con mi familia, mi padre. Saca la cámara. Hay un nuevo hombre en usted hoy, completamente. ¿Qué le pide a la sociedad hoy? A la sociedad, que nos permita laborar, que estaremos, ahí de nuevo. ¿Está Ramón Báez Figueroa arrepentido de eso que pasó con el Baninter? Completamente. ¿Qué ha aprendido de esto? ¿Qué lecciones deja? Que lo espiritual está por encima de lo material. En este caso, como en otros, se impuso un dichoso acuerdo, esta vez entre el Banco Central y Báez Figueroa. Los detalles a precisión no se conocen. Es todo un misterio. El acuerdo nos ha permitido a nosotros reivindicar la propiedad, la entrega y la transferencia de una serie de activos, lo que permite que haya una liquidación mucho más efectiva del Banco Intercontinental. Otro de los implicados fue la mente maestra, el señor Luis Rafael Álvarez Renta, apodado el genio de las finanzas. Se desempeñaba como asesor financiero de Baninter. Junto a Báez Figueroa fue condenado a 10 años de prisión, pero en el 2014 también logró salir y hoy se dedica a nada más y nada menos que a dar orientación financiera a emprendedores. Las cosas de este país, Dios mío. Para que sirva como referencia, vale indicar que en Estados Unidos se descubrió hace unos años un caso similar, el fraude piramidal del señor Bernard Madoff, con el cual logró sustraer miles de millones de dólares como Baninter, pero a diferencia, el señor Madoff se encuentra purgando 150 años de cárcel y si algún día lograra salir en libertad, afuera lo estarían esperando numerosas personas, sus descendientes y herederos, para demandarlo por el robo del que fueron objeto, ya que Madoff sigue debiendo el dinero porque
A diferencia de aquí, el Estado no pagó ni un centavo. También para el año 2007 le fueron cantados 10 años de prisión a Marcos Báez Coco, quien figuraba como vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Finanzas del Baninter. A este implicado le cambiaron la pena a arresto domiciliario debido a problemas de salud. Vea usted, la hacen y luego se enferman. Normal. 2 implicados en el proceso, mas no condenados por supuesta falta de pruebas, fueron Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. Como el Banco Central asumió el chasco de Baninter, el patrimonio del Grupo Intercontinental pasó a ser propiedad del Estado. La cantidad de bienes eran tan colosal como lo fue el fraude. E iban desde señales y canales de televisión, periódicos, una amplia red de emisoras, cableras, edificios, muebles e inmuebles, de todo y para todos. De hecho, todas las posibilidades. Ese era el eslogan que marcó al Baninter. Formaba un holding muy poderoso para los medios de comunicación y lógicamente para los periodistas. Nosotros nos beneficiamos mucho como colegio de ellos, en la cual nosotros recibíamos buenos recursos que nos permitía a nosotros tener un plan de pensiones sin ningún inconveniente, tener asistencia social, tener planes recreativos, que todo eso se nos fue abajo. Fue la Junta Monetaria la que creó una comisión liquidadora que tendría la responsabilidad de la tasación y luego subasta de los bienes. Para el 2003 se recuperaron unos 16.163.820.913 pesos, quedando la deuda de Baninter con el Estado en unos 58.329.928.298 pesos. Curiosamente, a 21 años de los hechos, no se sabe exactamente en cuánto ronda la deuda, esto a pesar de todos los bienes que se han vendido. Y los que se cogieron, vaina. Nosotros consideramos que esa liquidación, y así nosotros lo pedimos, que todavía quedan bienes de esto pendientes de liquidar, una parte debió ser donado al colegio para desarrollar los periodistas y la comunicación en sentido general. Y otra, que hubiese sido lo ideal, que hubiese sido destinado, por ejemplo, a fortalecer Radio y Televisión Dominicana, a fortalecer la parte de la economía, por ejemplo, del Estado Dominicano en materia de comunicación. Uno de los preciados bienes del Grupo Intercontinental eran las estructuras y señales televisivas, los canales 7 y 21, Antena Latina y Antena 21, respectivamente. Baninter, según la composición societaria, gozaba del 47.5% de las acciones. Otro 47.5% estaba en manos de la sociedad Antena Latina Group y el restante 5% pertenecía a la empresa Elkton Investment, la manzana del entramado. La Alianza Dominicana contra la Corrupción ha acudido ante el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones a depositar una denuncia y solicitud de investigación de oficio para la revocación de concesión para la prestación de servicio de radiodifusión de la compañía interamericana Broadcasting Production Company y Trendy S.A., entiéndase canales 7 y 21. El valor de la planta televisora fue tasado por varias firmas, arrojando datos distintos. Para febrero del 2012, la firma C.T. Vega y Asociados emitió la tasación en un rango de valores que iban entre 9.7 y 12.2 millones de dólares. De su lado, la firma Howard calculó su valor entre los 1.717 y 1.400 millones de pesos, lo que llevado a la tasa del dólar para esa fecha se estima que costaba entre unos 44.1 o 35.9 millones de dólares. La comisión liquidadora fijó el valor del 47.5% de las acciones de Baninter en Antena Latina por un promedio de 19.5 millones de dólares. Sin embargo, pactó su venta por aproximadamente 6 millones de dólares, unos 271 millones de pesos, un precio de vaca muerta. A esas conclusiones llegó la comisión del Senado, encargada de investigar la desproporcionada transacción que a todas luces perjudicaba al Estado, pero sabrá Dios a quién o a quiénes beneficiaba. Todo lo que hay en ese informe son datos irrefutables. En ese momento
eran de toda información actualizada, incluso del espectro radio-televisivo, el posicionamiento de los canales. Antena Latina era un trading, o sea, un canal de primer orden, de primer nivel, entre los 3 primeros, donde las tarifas y los 30 segundos costaban más caro que cualquiera. La empresa Elkerton Investment, representada por el empresario Miguel Bonetti Dubreuil, que solo contaba con el 5% del total de las acciones de Antena Latina, se hizo con la jugosa compra, al asociarse a otra empresa llamada Vilto Incorporated, la cual tenía como principal accionista a la empresa Latam Investment Service, creada bajo las leyes de las Islas Británicas. Latam ocupaba el 99% de las acciones de Vilto, un mamotreto bien armado, aunque no figura en los expedientes. Esta serie de movimientos le dio entrada a los medios nacionales Hal Turpen, a nada más y nada menos que al señor Remigio Ángel González, el llamado Fantasma. Los medios de comunicación del desaparecido Banco Baninter ha sido uno de los casos más truculeros que ha pasado en todo lo que tiene que ver con la comunicación en la República Dominicana. Y me refiero a esto porque en el caso de Telecentro fue una venta que fue un poco amañada, y en el otro caso, que es el peor de los casos, que es el de Antena Latina, esto fue un abuso al poder del Estado, porque fue prácticamente el Estado que le vende a un consorcio, y ese consorcio se lo pasa a Ángel González. Hasta ahora yo no conozco que el Estado dominicano se haya despojado de las acciones que tiene en estos dos medios. El Estado dominicano, desde su nacimiento del 7, el canal que es el parte de un emprendimiento del Canal 21, es parte, como es parte del el Canal 27, como es parte de Radio y Televisión Dominicana, como es parte de Radio Educativa Dominicana, que tiene un relanzamiento que en los próximos días se va a dar, porque el Estado debe garantizar el derecho a la información de la gente. A nosotros nos gustaría creer esa hipótesis de que el Estado no se ha despojado de las acciones de Antena Latina, pero los hechos no dicen lo mismo. La Comisión Liquidadora de los Bienes de Baninter, según el acta de la Comisión del Senado, estaba encabezada por Zunilda Paniagua, Luis Manuel Piña Mateo y Danilo Guzmán Espinal. Nosotros iniciamos una lucha para que ese bien que es del Estado dominicano no se le venda a un extranjero. ¿Por qué? Porque la misma ley prohíbe que un extranjero tenga el 100% o incluso el 51%, no lo puede tener un extranjero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la comunicación, y la comunicación es muy delicada en un país. Al margen del artículo 28 de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones, que en resumen limita este tipo de concesiones sin que el Indotel las haya autorizado, aún así la Comisión firmó el contrato de venta de las acciones y aceptó el pago de nada más y nada menos que 108 millones de pesos, correspondiente al 40% del monto total. El 60% restante sería pasado luego de que el Indotel aprobara las transacciones accionarias. En el documento elevado por la Comisión del Senado, el representante de Elkerton establece que capitalizó la compra con el ingreso de un nuevo socio, y no queda mucho por decir. Obvio, el fantasma. Y hasta el día de hoy ese canal está en manos ilegalmente de ese empresario. Pero ¿por qué el sindicato lleva una lucha, y llevó una lucha en esos tiempos? Porque ese bien del Estado tenía una producción nacional de un 60 a un 50%. Hoy en día, ese canal es un puro enlatado. Es como usted agarrar y comprar una lata de sardina que no se produce aquí en el país. Mediante la resolución 072-19, el Indotel se pronunció en contra de la transferencia de las acciones por contravenir con el artículo 28, y que además la empresa, que al final se quedaría con la mayoría de las acciones, tenía como socios principales a extranjeros, lo que riñe con el artículo 73, numeral 2 de la Ley de Telecomunicaciones, el cual estipula que en el caso de los servicios públicos de radiodifusión se requerirá, además de ser nacional dominicano o extranjero, naturalizado para mantener el control social de la gestión de la empresa concesionaria. Ante la llegada de una nueva directiva al Indotel, nosotros abrigamos la esperanza
y conociendo a quienes están al frente de Indotel, sabemos que a esto se le dará curso porque estamos ante una situación de ilegalidad. En consecuencia, debe de establecerse responsabilidades con aquellos dominicanos que se prestaron para hacerle el juego para que un bien estratégico como son los medios de comunicación esté en manos de extranjeros. Logramos contactar a la señora Zunilda Paniagua, ya que sorprende el limbo en el que se mantiene el caso. Queríamos saber qué pasó con los 100 millones que pagó la empresa Elkton por el 40% del 47.5% de las acciones del Estado en Antena Latina. ¿Por qué la comisión pactó con ellos sin tener la autorización de Indotel? ¿Por qué la venta a un precio alejado de la tasación? ¿Devolvió la comisión los 108 millones tras el Indotel y el Senado invalidar el contrato? ¿O si justamente por no haberlo devuelto es que hoy Antena Latina está en manos de Remigio Ángel González, el fantasma? Para mí, eso pudo haber ido de arbitraje y posiblemente los argentinos ganaron su derecho. ¿Y tú sabes por qué yo entiendo? Porque cuando el Banco Central y la Comisión retira la firma, no la retiran porque ellos no tengan el deseo de retirarla, sino ellos se ven presionados posiblemente sobre lo que ha sido un trabajo de análisis, investigación de un contrato y de un informe que posiblemente ellos lo que procuraran era que el Congreso, porque a mí, yo no te voy a decir esto, en qué instancia y dónde yo tuve que ser llamado, a los fines, por ejemplo, de tú decir, no, pero ya deja eso sin efecto, eso no tiene ya. Para mí era la intención. Por lo que yo, cuando me enteré que fue a un nivel de arbitraje donde las partes apoderan a un juez o a un tribunal, que no sé si fue nacional, que me parece que pudo haber sido internacional, pudieron tener ganancia de causa. Porque yo no creo que ni el Banco Central ni la Comisión Organizadora tuvieran el interés de haber invalidado lo que ellos originalmente firmaron y propiciaron. Estamos hablando de un activo del Estado Dominicano que se le pasa a un extranjero por una cifra irrisoria y esa cifra todavía no está validada, que ese canal es de él, todavía hoy en día no está validado. Y hoy en día está operando desde el extranjero como si fuera un aparatico en automático, donde él lo manipula. Y eso es un abuso. Eso se le llama robo. Si la venta quedó bajo la mesa, es preciso que se aclare. Si pagó la empresa el 60% restante del valor pactado, pues hay muestra de más de que las violaciones a las leyes y órganos ha sido el fuerte de la comisión en este caso. Disculpe antes de que usted termine su exposición. Y es que nosotros somos parte de una comisión y entonces cualquier propuesta, mándenos una cartita aquí a la comisión de alguna solicitud que usted tenga, porque la comisión tendría que verla. No es que no, yo no he dicho que no estamos permitidos, eso lo ha mencionado usted. Yo lo que le dije es que como somos una comisión, usted manda una cartita formalmente con el requerimiento y nosotros le damos la respuesta. Suavecito tomó el camino de la tangente y pataleó. La pelota caliente la dejamos en manos del Banco Central, que como parte de la Junta Monetaria que creó a la Comisión Liquidadora, tiene la responsabilidad de dar las respuestas. Las preguntas son las mismas y esperamos que a través del libre acceso a la información pública no haya tantas vueltas y el chocolate les quede menos turbio. Tenemos un Estado que tiene una Procuraduría que puede investigar a fondo este aspecto. Y si en verdad fue lícita o fue ilícita. Y a mi parecer fue ilícita. ¿Por qué? Porque ahí hay, como le dicen en el ardor popular, gato entre macutos. Eso nunca se ha aclarado. Hasta el día de hoy nunca se ha aclarado. En verdad, si Ángel González es el dueño de esa empresa. Esa frecuencia, que es propiedad del Estado, debe ser retomada y que proceda el Indotel a hacer una subasta
para que los interesados en adquirir esta frecuencia pues puedan hacerlo. Estamos ávidos de información que es transparente el proceso de liquidación, que se diga qué se hizo, cómo se hizo y en qué lugar están esos bienes, cómo fueron a parar ahí, etcétera, y qué recibió el Estado como compensación para mitigar el enorme gasto y el hueco que produjo la quiebra de esos bancos. Para abril del año 2017 circuló en medios nacionales que el fantasma vendía el 47.5% de sus acciones en Antena Latina. Habían pasado 5 años del contrato no validado por Indotel y el Senado. Sin embargo, ninguna autoridad se pronunció al respecto sobre el control del fantasma en Antena Latina. Han pasado 11 años sin que el Estado reclame la señal o la subaste. Tanto silencio da al traste con la pregunta obligada: ¿qué hay verdaderamente detrás? ¿Qué otros fantasmas deben salir a la luz? Que ahí trabajaban más de 70 personas, me parece, en la planta operativa, que es el canal, o la planta televisora, y de forma nacional en ese canal trabajaban unos 110 o 113 empleados. Hoy en día la empleomanía de ahí es nula prácticamente, es muy bajita. Nosotros no queremos entrar en consideraciones de fondo. Nosotros entendemos que debe transparentarse todas las operaciones que se hicieron con los bienes incautados. No importa quién resultare beneficiario. Hay que ver el cómo. Entonces para que la población pueda hacer juicio de valor sobre eso. Pero sería interesante saber quién es el nombrado fantasma. Señor Remigio nació en México y se nacionalizó en Guatemala. Para el 2006 su fortuna estaba valorada en unos $2.000 millones. Durante décadas el hombre ha acaparado distintas frecuencias televisivas en varios países, donde se incluye Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Paraguay y claro, donde se le ha puesto facilito: República Dominicana. Porque hay que esperar que se produzca un informe minucioso que diga cómo cada bien de esos que fueron fruto de las incautaciones propias del proceso de liquidación de esos bancos, que terminó en manos de terceros. No importa quiénes sean, si son dominicanos, extranjeros, cómo llegaron ahí, bajo qué procesos. Este conocimiento público, la estela de escándalos que arrastra el fantasma. Solo por mencionar algunos casos, en el año 2021 fue procesado por tentativa de estafa en Argentina. Para el 2018, congresistas de Estados Unidos solicitaban a Trump la investigación de varios latinos por sus aparentes relaciones con casos de corrupción y crimen organizado. En el documento figuraba el nombre de Remigio por crímenes cometidos en Guatemala. En el 2016, la Interpol ordenó la captura de su esposa, la señora Alba Lorenzana, acusada de participar en un esquema de financiamiento ilegal de compañías. En ese mismo año, el nombre de Remigio fue vinculado a varias empresas offshore en el caso de los Panama Papers. El hombre es una verdadera perlita. La lista de titulares sobre escándalos que envuelve el nombre del fantasma es de sigilosos, pero millonarios movimientos. Es extensa, pero aquí ha encontrado las puertas abiertas para lucrarse a costa de un Estado que guarda silencio. Pero Abinader, el silencio cansa. El cambio se anota, otro pendiente. Hablar y aclarar estas cuentas. Y por supuesto, Guido Gómez Mazara, hay una confianza en ti. Creo que debes dar respuesta a este caso. Que por cierto, ¿qué tendrá que ver en toda esta historia el hijo del difunto Orlando Jorge Mera, el hoy legislador Orlando Jorge Villegas? Esto pica y se